A su nombre. ¿Quién vive? ¿Y quién está con nosotros en esta mañana, hermanos? ¿Le puedes dar una ofrenda de palmas a Él, hermano? Gloria al Señor. Bien, hermanos, le damos gracias a Dios por este día, hermanos. Y porque después de mucho tiempo, hoy volvemos a tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Después de varias cosas que nos han acontecido, hermanos. Pero la gloria sea a Dios, hermanos. El día de ayer le preguntaba al Señor, durante la semana le preguntaba a Dios, tengo tantas cosas aquí en la cabeza, Señor Dios, que no puedo articular el mensaje. Pero yo quisiera que tú me ayudaras, yo quisiera que tú me dijeras, Señor Dios. Y algo que me decía el Señor, me decía, predica lo que has vivido. Predica lo que yo he hecho contigo. Diles que yo estoy con ellos. Y le digo, sí, papá, pero pues me ha llovido sobre mojado, o sea, ¿de qué les voy a predicar, Señor? Pues de eso que te ha llovido, pero que yo he estado contigo. Digo, ok, Señor, bien, está bien. Y todavía el día de ayer, pues bueno, tenía mis dudas, hermanos. Y decía, Señor, pues confírmame. Y dije, bueno, tengo que ir a cumplir mis obligaciones con lo de danza y regreso y pues culmino. Y pues estando aquí, terminando nuestro ensayo de danza, que se suelta la tormenta. Y me dijo, ¿más claro? ¿O te vuelvo a explicar? Y le digo, ya entendí, Señor. Y hoy te quiero hablar, hermano, acerca de esas tormentas repentinas que vienen a nuestras vidas, hermanos. ¿A cuántos nos gustan esas tormentas, hermanos? No a muchos. De verdad es que no nos gusta pasar por las tormentas, pero a veces son necesarias. A veces es necesario que pasemos por ciertas dificultades, es necesario que pasemos por ciertos problemas, por ciertas dificultades, hermanos, en nuestras vidas. Porque, ¿qué crees, hermano? A veces, no en todos, pero a veces es cuando buscamos más de Dios, hermano. Es cuando nos acercamos más a Dios. Es cuando Dios está más en tu boca, en tus labios, hermano. Y es cuando debería de ser todo lo contrario, ¿es cierto, hermano? Deberíamos de vivir una vida agradecida, deberíamos de vivir una vida con gozo, con alegría, hermanos, porque no estamos solos en este mundo, sino que Dios está con nosotros. ¿Cuánto lo creen, hermanos? Amén. Pero es cierto, hermano, así como algunos de nosotros hemos pasado tormentas, hermanos, los discípulos, los que estaban cerca de Jesús, pasaron también por tormentas, hermanos. Pasaron también procesos. Pasaron también situaciones difíciles, hermanos. Y hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios en Mateo 8, 23 y 27, hermano, al 27. Y la palabra del Señor, hermano, nos dice esta parte, hermano. Ya se pegó. Nos dice, hermano, amén, gloria al Señor. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le preguntaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, hermanos. Amén, gloria al Señor. Y esta palabra, hermano, de verdad que el Señor me daba esta palabra y decía, híjole, Señor. Entonces el seguirte levanta tormentas en nuestras vidas. Entonces el seguirte levanta situaciones en nuestras vidas. Y a veces sí, hermanos. ¿Quién no ha pasado cuando queremos comprometernos con Dios? Cuando queremos hacer algo para Dios, algo siempre se levanta, hermano. Algo siempre va en contra de la decisión que tú has tomado.
en contra de la decisión que tú has hecho de seguir a Jesucristo. Hace rato nuestra hermana hablaba de que cuando nos empiezan a decir aleluyas, ¿a quién no nos dijeron aleluyas al inicio que conocimos a nuestro Señor Jesucristo? Cuando se enteró el amigo, cuando se enteró el familiar, cuando se enteró aquellos vecinos, hermanos. Y nos empezaron a hacer bullying, pero bullying del bueno, hermanos. Y nos empezaron a decir, eres un aleluya porque ya vas al templo. Eres un aleluya por esto, eres un aleluya por el otro. Y se levantó la primer tormenta en nuestras vidas, hermanos, en donde era seguir o retroceder, hermanos. He conocido algunas personas, hermanos, que cuando les empezaron a hacer, pudiéramos decirlo, este tipo de burlas, no aguantaron. Y lo primero que hicieron fue regresar atrás, hermanos. Hemos conocido a personas, hermanos, que los visitamos y les dijimos, no te preocupes, hoy ya está más tranquila la cosa, porque ya no solo somos una familia, ya somos dos familias y podemos salir adelante. Pero sigue. No, es que mi papá ya no me habla, mis hermanos no me hablan y yo quiero mejor estar bien con ellos. Sí. Y empiezan a levantarse esas pequeñas tormentas. Son pequeñas tormentas, hermano, porque ahorita vamos a ver, hermano, qué es verdaderamente una tormenta, hermano. Son pequeñas tormentas que cada uno de nosotros está viviendo, hermano. Todo lo que hoy vivimos nosotros, hermanos, son pequeñas tormentas sobre nuestras vidas, pero a pesar de que son pequeñas tormentas sobre nuestras vidas, nos hacen dudar, nos hacen huir, nos hacen retroceder, nos hacen cambiar de opinión, nos hacen ver a Dios de una manera totalmente diferente. Que algunos hemos dejado de servir a Dios, otros nos hemos alejado de la iglesia. Toda tormenta en nuestras vidas tiene un propósito. Toda tormenta que Dios permite sobre nuestras vidas tiene un propósito. Y no sé, hermano, pero creo que varios de nosotros hemos entendido y conocido más a Dios cuando nos hemos encontrado en esas tormentas. No sé tú, pero a mí sí me ha pasado de esa manera. No sé si soy rebelde, no sé si soy malo con Dios, hermano, no lo sé, hermano, pero varias de esas cosas que me han ayudado a crecer, a madurar y a entender aún más a Dios, es cuando me ha pasado esto. ¿Por qué? No lo sé, hermano. Dios habla a través de su palabra y muchas de las veces nos hablan a través de ella, pero no hacemos caso. Sí. Varias veces se nos predica la palabra, pero no hacemos caso. Y después de 2 o 3 anuncios, avisos, pues bueno, ya vienen las situaciones difíciles. Pero antes de que vengan las situaciones difíciles, Dios con anterioridad nos ha preparado para que no lleguemos ahí, hermano. Pero bien, hermano, entonces, ¿qué quiero decirte? Que seguir a Jesús nunca va a ser fácil, hermano. El seguir a Jesús va a tener sus complicaciones, hermanos. El seguir a nuestro Señor Jesucristo va a tener sus momentos difíciles, hermanos. Sí. Hoy quiero decirte que algunos se están subiendo a la barca con Jesús. Hay otros que ya están con la barca en Jesús. Pero quiero decirte que no estás solo. Que si apenas estás subiéndote o ya estás arriba, no estás solo. Jesús está contigo. Y que aunque Jesús se duerma, hermano, Él siempre va a tener el control de toda la situación. Esto es algo que nos cuesta trabajo entender, hermano. Que aunque Él se duerma, hermano, y la tormenta se levante, las olas se levanten, Jesús siempre va a estar en control de todo. ¿Sabes por qué Jesús se durmió ahí en la barca, hermano? Porque Él confiaba en su Padre. Porque Él confiaba en Dios. Que aunque estuviera despierto o estuviera durmiendo, su Padre lo iba a guardar, hermano. Él sí aplicó la palabra que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré.
Y a veces nosotros, hermano, nos dormimos angustiados y nos despertamos angustiados. ¿Sí es cierto o no es cierto, hermano? Cuando el Señor nos invita a través de su palabra, venid a mí todo el que esté cansado y trabajado. ¿Es cierto, hermano? Pero a veces, hermano, no hacemos caso a la palabra de Dios. Entonces, hay algunos de nosotros que nos estamos subiendo a la barca, pero hay otros que ya estamos arriba de la barca, pero confiemos, porque Jesús está contigo, está conmigo, hermano. Amén. Entonces, una garantía que tenemos el día de hoy es que no estamos solos, hermano. Una garantía que tenemos el día de hoy es que Jesucristo está de nuestro lado. Y se levante lo que se levante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca, Jesús tiene el control de toda situación o de toda adversidad que te pudiera suceder o que te pudiera pasar, hermano. Pero lamentable es, hermano, es que algunos se han bajado de esa barca. Y no voy a ahondar mucho ahorita en esa parte, ¿sí? Pero algunos se han bajado de la barca. Algunos han dejado de seguir al Maestro. Algunos han dejado de seguir a Jesús. Problemas, todos tenemos. Adversidades, todos tenemos. Problemas, todos tenemos, hermanos. De una o de otra manera, siempre hay cosas o están sucediendo cosas en nuestras vidas. Pero algo que no podemos hacer es renunciar a la profesión de fe que hiciste cuando recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, hermano. Gloria a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no nos mintió, hermano. Y a través de su palabra nos dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Juan 16:33, hermano. Amén. Entonces dice esta palabra: en el mundo tendréis aflicciones. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando nosotros estemos en este mundo, todo tipo de aflicciones vendrán sobre nuestras vidas. Acordémonos de la aflicción que le tocó vivir a Job, hermano. Era un varón, dice Job 1:1, había un varón temeroso, recto, apartado de todo mal. ¿Y qué le aconteció, hermano? Cosas, problemas, situaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos calculado lo que nos pudiera pasar el día de mañana, hermano? Nadie, hermano. Sí. El día de ayer estábamos aquí alegres, estábamos aquí preparando una plática con las pequeñas de la danza, hermanos. Estaba el solezote, hermanos. Estaba así bien, bien intenso. Y cuando terminamos y nada más escuchamos las primeras gotas y se vino el torrencial, hermano. Sí. Y a veces así es en nuestras vidas, hermanos. Parece que todo está bien, hermano. Parece que todo va caminando bien. Pero a veces viene la tormenta sobre nuestras vidas. Vienen las situaciones difíciles sobre nuestras vidas. Empiezan a acontecer cosas que nunca pensamos que nos fueran a suceder, que nos fueran a pasar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en medio de una tempestad, hermanos? Pero también ¿cuántos de nosotros nos hemos tenido miedo de lo que nos pueda pasar? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo de lo que nos pueda acontecer? ¿Cuántos de nosotros, en vez de confiar a Dios, empezamos a confiar primero en nosotros mismos y luego empezamos a confiar en los demás y luego empezamos a confiar en toda la ayuda que pudiera venir? Pero nunca nos vemos con la intención en nuestro corazón de buscar primeramente a Dios, hermano. Buscar primeramente a Dios. Todos, hermanos, llegamos a pasar por tormentas. Todos llegamos a pasar por situaciones difíciles. Todos podemos pasar, hermanos, por situaciones que no nos las esperamos, hermanos. El término de la palabra tempestad está asociado con desastres, con problemas, con dificultades, hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos no hemos
tenido desastres en nuestras vidas, problemas en nuestras vidas, dificultades en nuestras vidas, y a veces ya no sabemos qué hacer, hermano. A veces ya no sabemos qué rumbo tomar. A veces ya no sabemos qué decisión tomar. Es más, pareciere que todo está en contra de nosotros. Pareciera que hasta la iglesia está en contra de nosotros. Pareciera que hasta mis mejores hermanos, ¿sí? Están en contra de nosotros, hermanos. Pareciera que todo mundo se ha levantado en contra de nosotros y no encontramos refugio alguno. ¿Sabes, hermano? El único refugio seguro se llama Jesucristo. Él es tu refugio. Hay tantas tormentas que se levantan en nuestras vidas, hermanos, cuando empezamos a servir a Dios. Hay tantas tormentas que se levantan cuando empezamos a tener una intimidad con Dios, hermanos. Hay tantas cosas, hermanos. Y creo que así como ustedes, también a mí me han sucedido cosas, hermanos, ¿sí? Cuando tomamos decisiones de seguir sirviéndole a Dios, ¿sí? A lo mejor no estás en este proceso, hermano. A lo mejor no te está sucediendo nada, hermano, ¿sí? A lo mejor no estás pasando nada de esto, hermano. Pero quiero decirte una cosa, hermano. Que cuando te encuentres en medio de una tormenta, no salgas corriendo, no salgas huyendo. Jesucristo está contigo. Él te va a ayudar para que tú salgas adelante. Él te va a dar la fuerza, Él te va a dar la fortaleza para que tú salgas adelante, hermano. Lo primero que tenemos que hacer, hermano, es entender el propósito de aquella situación, hermano. El propósito de las tempestades es para transformarnos en nuevos creyentes, en nuevas personas, hermanos. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué, hermano. Todo tiene una razón de ser, hermano. Sí, solamente que es que a veces vemos las situaciones muy difíciles y muy complicadas y no buscamos la respuesta de parte de Dios, hermanos. ¿Quién no ha querido salir huyendo, hermano? Yo soy el primero, hermano. ¿Sí? No te voy a echar la pelotita a ti, hermano. Yo soy el primero, hermano. Que a veces he querido salir huyendo, hermano. ¿Sí? Pero sabes, una de las cosas que después el Señor me recuerda, que el Señor me dice, hermano, me hace recordar que Él siempre ha estado conmigo todos los días de mi vida, hermano. Me hace recordar que desde pequeño Él caminó conmigo, pero yo nunca me di cuenta. Me hace recordar, hermano, que cuando yo le reclamé, Él siempre estuvo conmigo. Y entonces le digo, Señor, es cierto, tú estás ahí. Es cierto, siempre has tenido cuidado de mi vida, Señor. Entonces el propósito de las tempestades es para transformarnos en nuevos creyentes, en nuevas personas, hermanos. ¿Sí? Hay a veces que Dios nos ha hablado a través de su palabra de que dejemos de hacer ciertas cosas o dejemos de confiar en ciertas cosas, hermanos. Y no le hacemos caso, hermanos. ¿Sí? Hay cosas que pensamos que todo es bendición de parte de Dios, pero la vez pasada nuestro hermano Juanito nos predicaba acerca de esto. Pensamos que todo proviene de Dios y que todo es de bendición para tu vida, pero hay cosas que han obstaculizado tu crecimiento espiritual, hermano. Hay cosas que Dios va a tener que quitarte. Hay cosas que Dios va a tener que arrancar, hermano. Hay cosas que Dios va a tener que quitar de tu vida para que tú le reconozcas solamente a Él, hermano. Hay a veces que Dios va a empezar, nos han predicado de la poda, hermano. Hay a veces que Dios va a empezar a podarnos, hermanos, a quitarnos aquellas cosas que nos están estorbando para que podamos dar fruto. Y sabes, hace tiempo escuchaba esta palabra. Aquellos árboles que tengan un mayor potencial de dar fruto serán más constantemente apodados.
Yo no sé cuál sea tu condición, hermano, pero yo sé que en todos y cada uno de los hijos de Dios hay talentos, hay dones, hay ministerios. Dice la Escritura, la mies es mucha y los obreros son pocos. Las tempestades, hermanos, tienen como propósito transformarnos en nuevos creyentes. Y tú te preguntarás en este momento, ¿transformarnos en qué, hermano Marce? ¿Cuál es el propósito de esa transformación? Uno de los primeros puntos, hermanos, dice la palabra en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y muchos de nosotros estamos conformados a este siglo. Muchos de nosotros estamos conformados a este mundo. Muchos de nosotros estamos conformados a las comodidades de este mundo, hermano. Sí. Las comodidades nos impiden a veces buscar más de Dios, hermanos. Las comodidades nos impiden en ocasiones, hermano, buscar más del Señor, hermano. ¿Sabes por qué, hermano? Porque vas a tener que dejar tu comodidad para levantarte y servir a otros, hermano. Vas a tener que dejar la comodidad de tu casa, ¿sí? La comodidad de tu cama, la comodidad de una taza de café, la comodidad del calorcito interno, y vas a tener que salirte afuera a servir a otros, hermanos. Y muchos estamos cómodos en esa parte, hermano. Muchos estamos en esa comodidad, hermano, en donde no hago una cosa, pero tampoco hago la otra, hermano. No ayudo en una cosa, pero tampoco ayudo en otra cosa, hermano. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir, hermano? Que nuestro entendimiento, el entendimiento que tú tienes, tiene que ser transformado, tiene que ser renovado, tiene que ser nuevo, hermano. Hay muchos de nosotros que seguimos pensando así como el hermano Marcelo. El hermano Marcelo hace unos años pensaba que el hermano Marcelo solamente con venir a la iglesia, dar su diezmo y hacer acto de presencia, y cuando pasaran lista decir amén, iba a llegar al cielo, hermano. Y error. Así no se gana el cielo, hermano. Necesitamos que nuestro entendimiento sea cambiado, hermano. Necesitamos cada día conocer y saber más de Dios, hermano. Necesitamos darnos ese tiempo para que nuestro entendimiento, hermano, sufra una renovación. ¿Qué significa renovar? Significa que una cosa adquiera un aspecto que la haga parecer nueva, hermano. Cada uno de nosotros, hermano, debe de tener ese compromiso consigo mismo. Estoy hablando primero de esa renovación que tiene que surgir de nosotros mismos. El deseo que debe de surgir en ser renovados en lo que yo sé, en lo que yo conozco de Dios, en lo que yo he aprendido de Dios hasta este día, hermanos. Antes de que yo conociera o antes de que recibiera a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, yo ya sabía que existía un Dios. ¿Cuántos no sabían esto, hermanos? Nuestros padres nos inculcaron que había un Dios, hermano. Sí. Algunos nos decían que se llamaba Chuchito. A otros nos decían que se llamaba Jesucito, hermano. Sí. Pero nos inculcaron y nos dijeron que había un Dios. ¿En dónde? Allá en el cielo, hermano. ¿Sí? Entonces, pero ese entendimiento que yo tenía acerca de Dios hoy tiene que ser renovado, hermano. No puedo seguir viviendo con ese entendimiento o con ese poco entendimiento acerca de Dios, hermano. Yo tengo que preocuparme por estudiar la palabra, porque la palabra me habla acerca de Dios. Yo tengo que preocuparme de escudriñar su palabra, porque esa palabra me va a revelar quién es Dios, hermano. Tengo que preocuparme de buscar a través de la palabra, hermano, qué es lo que Dios dice acerca de mí. Por eso la Escritura sigue hablando y dice, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No vamos a entender cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida si mi entendimiento no ha sido renovado, hermano.
si mi entendimiento no ha sido cambiado, hermano. ¿Sí? A varios de nosotros se nos ha dado una palabra de lo que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y sé que algunos de ustedes han actuado como el hermano Marce y han dicho, ¿yo ser esto? ¿Yo ser el otro? No, para nada. Eso es para otros hermanos, pero para mí no. ¿Por qué? Porque mi entendimiento acerca de las cosas del reino tenía que ser transformado. Porque mi entendimiento acerca de las cosas de Dios tenía que ser cambiado. Entonces, cuando ese entendimiento, hermano, es cambiado, empiezo a entender la voluntad de Dios hacia mi vida. Que es cierto, vivo en este mundo, pero no le pertenezco a este mundo, hermano. Que en este mundo solamente soy extranjero y que sé que algún día veré a Dios, veré a nuestro Redentor, mi hermano. Gloria al Señor, hermano. Espero yo poder, que me haya podido dar a entender, hermano, ¿sí? Yo espero que me esté entendiendo, hermano. Y no tanto que me entienda a mí, hermano, sino que abra su corazón y permita que Dios le hable a su vida, hermano, ¿sí? Tu entendimiento tiene que ser renovado. Yo tengo que preocuparme por renovarme. Tengo que poner de mi parte, hermano, ¿sí? Tengo que poner de mi parte, hermano. ¿Sí? Si antes no me gustaba ir a la iglesia, ¿sí? Hoy tengo que buscar congregarme constantemente. Si antes no me gustaba leer la palabra, hoy tengo que buscar un tiempo para escudriñar la palabra. O sea, mi modo de vivir tiene que cambiar. Mi modo de vivir tiene que ser diferente, hermano. Si no, entonces la palabra cristianos nos queda muy grande. Cristianos, hay muchos. Seguidores de Cristo, pocos, hermanos. ¿Sí? Entonces, el entendimiento que tú tienes tiene que ser renovado. El entendimiento que tenemos tiene que ser transformado, hermano, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios hacia mi vida, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios hacia su Hijo, hermano. Esa primera renovación es donde la persona, el ser humano, el Hijo de Dios, tiene que hacer su parte. O sea, me tengo que preocupar por esa área, hermano. Ahora te voy a hablar de la transformación que hace el Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? En 2 de Corintios capítulo 3 verso 18 dice: por tanto, nosotros todos, mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. No dice transformaos. En el primer versículo dice, hay un juego de palabras, hermano, dice os, y en el segundo dice dos, hermano. ¿Sí? Bueno, nada más doy las últimas palabras, ¿sí? Entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor, hermano. Esta transformación la lleva el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y esta transformación es de adentro hacia afuera. Esta transformación la ejecuta el Espíritu Santo en nuestras vidas de adentro hacia afuera, hermano. Entonces, es por eso que cuando ahora tus amiguitos que te dijeron, eres un aleluya, eres esto, eres el otro, dicen, algo pasó contigo, porque ya no eres el mismo. Algo pasó en ti, porque ya no eres la misma. Algo sucedió en ti. Y dime, ¿qué hicieron contigo ahí en esa iglesia? ¿Qué hicieron contigo en aquel lugar? No hicieron nada, sino yo le permitía a Dios que hiciera cambios en mi vida, cambios en mi manera de vivir, cambios en mi manera de actuar, hermano. Muchos quieren cambiar. Escucha esto, hermano. Muchos quieren cambiar, pero no todos quieren cambiar sus hábitos. Esa es la diferencia. Yo quiero ser diferente, pero no quiero cambiar mis hábitos. Un ejemplo, quiero dejar de tomar, ¿sí?
Yo sé que aquí ya nadie toma, el único que toma aquí es el hermano Marce, ¿sí? Muchos quieren dejar de tomar, pero no quieren dejar de consumir, ¿sí? Muchos quieren dejar de murmurar, pero no dejan de hablar de su hermano. Y así, como esos dos ejemplos que te digo, algunas otras muchas cosas más, hermano. Sí. Queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos ser mejores, pero no queremos dejar de practicar las malas costumbres y los malos hábitos que tenemos en nuestras vidas, hermano. Sí. Entonces, esa transformación la realiza el Espíritu Santo, hermano, en nosotros. Ahora, si yo me lleno de la palabra de Dios y la palabra de Dios está en mí, podré entender la transformación que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida, hermano. Porque ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive dentro de mí. Este cambio lo produce el Espíritu Santo en los creyentes, desde adentro hacia afuera. Gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. A unos cristianos les empezaron a decir pequeños Cristos, porque se parecían a Cristo. ¿Es cierto, hermano? La palabra del Señor así nos los habla. Algunos cristianos les empezaron a decir pequeños Cristos porque se parecían a Cristo. Y Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿Es cierto? Pero ¿cuántos de nosotros nos preocupamos para que seamos transformados, para que seamos cambiados, para que seamos diferentes, hermanos? ¿Y cuántos de nosotros le damos la oportunidad al Espíritu Santo a que nos transforme? Al Espíritu Santo a que nos cambie, al Espíritu Santo que nos haga nuevas criaturas, como está escrito en su palabra, hermano. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Es cierto, hermanos? Entonces, el proceso, hermano, a veces es doloroso, es cierto, hermano, pero el proceso a veces de las tempestades es para que el carácter de varios de nosotros sea transformado. Las malas costumbres y los malos hábitos que tenemos sean quitados, hermanos. ¿Sí? Y todas aquellas tempestades que a veces pensamos que son malas, va a traer una cosa buena y agradable a nuestras vidas, hermanos. Y vas a entender lo que el Señor ha querido para tu vida, hermano. Desea para tu vida, hermano. Sí. Yo sé que en este inicio de año, cuando trajimos las primicias, hermano, hacia Dios, sí, Dios dio palabras a cada familia. Dios dio una palabra a cada uno de nosotros. Y sé que Dios quiere cosas nuevas para nosotros. Para ti individual, matrimonial, familiarmente, hermano, sí. Y sé que ese día entendí una cosa, hermano, sí. Que el Señor me estaba diciendo, levántate ya. Levántate. No lo entendí en su momento, después me puse a meditar y a ver lo que Dios estaba diciendo. Y hubo un momento donde el Señor me dijo, fin del proceso. Fin del proceso. Y entonces dije, Señor, ¿eso quiere decir que pasé la prueba? Tú mismo te darás cuenta si la pasaste o no la pasaste. Y no entendí, ya no quise preguntarle más a Dios. Y después dije en mi corazón, creo que tiene razón el Señor. Ahora yo mismo me voy a dar cuenta cómo voy a actuar bajo las condiciones que pudieran venir sobre mi vida. Y ahí se va a notar si maduraste o creciste o no pasó nada en ti. Y sabes, yo no te voy a decir el día de hoy, hermanos, que las tempestades son malas o son buenas.
Pero sí algo sé, hermano, es que producen un cambio en nosotros. Los que han pasado por aquellas situaciones, ¿me entienden? Los que no han pasado por aquellas situaciones, hermano, el día que te encuentres en una situación difícil, el día que te encuentres en una prueba difícil, no salgas corriendo. Permanece en Dios, porque Él te va a ayudar. Él te va a dar las fuerzas. Él te va a dar su ayuda, hermano. ¿Y sabes por qué el Señor se preocupa, hermano? Porque nuestro entendimiento sea renovado, hermano. Porque a veces, aunque tengas la bendición delante de ti, no la miras. A veces, aunque tengas la bendición delante de ti, hermano, no ves cómo Dios está obrando, hermano. Sí. Y aún todavía tú quieres seguirle preguntando al Señor: Señor, ayúdame en esto. Señor, ayúdame en el otro. Y hay veces que el Señor, yo creo que hasta nos ha de decir: ay, cabezón, ¿cómo quisiera sacudirte ese chayotito que tienes para que aprendas que ya es esa? Sí. Y que entiendas lo que Dios, sí, lo que yo quiero hacer contigo. De la manera en que yo me quiero glorificar, hermano. De la manera en que yo quiero hacer la obra en tu vida. ¿Cuántos hemos detenido bendiciones de parte de Dios, hermano? ¿Cuántos nos hemos perdido de bendiciones de parte de Dios? ¿Por qué? Porque razonamos con nuestro entendimiento. Razonamos con nuestro conocimiento, hermano. Una de las cosas que de verdad, hermano, no me apena decirlas, pero yo sé que tú has pasado, yo he pasado por ellas, hermano. Yo le pedí al Señor que me diera una señal de lo que Él iba a hacer conmigo, hermano. Y hace tiempo te predicaba y te decía que no había tenido trabajo y todas esas cosas, hermano, ¿sí? Pero me acuerdo que hace un año, en el mes de enero, salimos a Villanueva. Y que creo que de esto ya te he platicado, hermano, ¿sí? Salimos a Villanueva. Entonces yo oré a Dios y le decía: Señor, voy a ir a Villanueva, pero me gustaría que el día que regrese de Villanueva tú tengas una respuesta a mi petición que te estoy haciendo ahorita. Nos fuimos a Villanueva y yendo allí en la Ciudad de México, entra una llamada y me dicen: oye, ¿dónde andas? Le digo: pues estoy en la Ciudad de México, pero voy rumbo a Veracruz. Y toda esta semana no voy a estar. Regreso hasta el próximo lunes o martes, estoy dispuesto. Cuando regreses, me echas una llamadita para ponernos de acuerdo en algunas cosas, para tener una plática de trabajo. Le digo: sí, está bien. Yo te marco. Pero era a un lugar donde yo no quería regresar. ¿Te ha pasado? Yo no quería regresar a trabajar en ese lugar. Y de verdad. Porque había tenido algunos conflictos. Dejó pasar como medio año. Y yo búsquele, talachándole por aquí, por allá. Y un día me dijo mi hermano, hoy platicando con mi hermano Juan, me decía: hermano Marce, dígame, mi hermano, yo nunca entendí, hermano, porque usted todo este tiempo no tuvo trabajo. No entendía cómo es que usted, sabiendo hacer muchas cosas, desempeñándose en hacer muchas cosas, no tenía trabajo. Yo solamente sé que era Dios. ¿Por qué, hermano? Porque iba y entregaba presupuestos por allá y nada más me decían: luego le marco. Iba y entregaba presupuestos acá al norte, acá al sur, acá al este y acá al oeste y me decían: luego le marco. De verdad, hermano. De verdad. Pero no fue tanto eso, hermano. Sino que yo no aprendí a escuchar la voz de Dios. ¿Te ha pasado? El Señor me quería llevar a un lugar donde me iba a bendecir, pero yo me estaba rehusando en mi mente. Yo me estaba rehusando en mi conocimiento porque decía: yo ya no quiero regresar ahí. Ya no quiero estar ahí. Pero cuando Dios abre la puerta para bendecirte, nadie la va a cerrar. Nadie puede estropear eso de parte de Dios, hermano. En el mes de octubre, le hago caso a Dios y el Señor empieza a obrar. Yo sé que algunos de nosotros, hermanos, nos hemos rehusado a ciertas cosas.
a comprometernos en la obra de Dios, a hacer algo para el Señor, ir y predicar su palabra al vecino. Pero nos hemos rehusado algo. Y algo que me impresiona de los apóstoles, dice que él entra a la barca y los apóstoles le siguen, hermano. ¿Cuántos de nosotros? A veces el Señor nos ha hecho el llamado, ven, acércate, ven, acércate más. Sí. Y a veces algo que primero surge en nosotros es que no soy digno. Es que no estoy preparado. Es que necesito arreglar unas cosas. Y dejamos pasar esa oportunidad con Dios, hermano. Ajá. Dejamos pasar tantas cosas que Dios ha reservado para nosotros, hermano. Dejamos pasar tantas cosas que el Señor ha hecho para nosotros. Pero regresemos al tema, hermano. En la Biblia vemos grandes hombres de Dios que enfrentaron agresivas tempestades, hermano. Por eso yo te decía al inicio, estas pequeñas tempestades que tú y que yo hemos vivido no se comparan a las tempestades que nuestros hermanos vivieron hace muchos años, hermano. ¿Sí? Mira, en el libro de Hebreos 11, verso 34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y en el verso 37 igual de Hebreos 11 dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, hermanos. ¿Hoy quién quiere ser pobre? Nadie. ¿Hoy quién quiere ser maltratado? Nadie. ¿Hoy quién quiere ser disciplinado? Nadie, hermano. Hoy queremos vivir un cristianismo light, un cristianismo de conformidad, un cristianismo donde no se me exija, un cristianismo donde no se me pida que me involucre, hermano. Desafortunadamente, en la palabra lo vimos al inicio, nuestro Señor Jesucristo no nos miente y nos dice que mientras estemos en este mundo, aflicciones tendremos, hermano. La aflicción por la cual tú estés pasando no se compara a la aflicción de otras personas. Si tú piensas que eres el que está sufriendo más, otros sufren más, hermano. Si tú piensas que eres el único que está pasando por aquella situación, otros están pasando situaciones más difíciles y están de pie, hermanos. Otros están pasando por situaciones más complicadas y siguen de pie, sirviendo a Dios, como mirando al invisible, hermano. Como mirando al Todopoderoso, hermano. Como mirando al gran yo soy, hermano. ¿Sí? Dice en estos versículos, ¿sí, hermano? Fueron apedreados. ¿Cuántos de nosotros hemos sido apedreados por el evangelio, por predicar la palabra, hermano? Dice la palabra, aserrados, puestos a prueba. ¿Cuántos hemos sido puestos a prueba, hermano? ¿Dejas de ser cristiano o te quito el trabajo que tienes? ¿Niegas a Jesucristo o no trabajas en mi negocio, en mi empresa? Creo que nadie de nosotros, hermano, nos han puesto en esas situaciones muertos a filos de espada, hermano. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, hermanos. Hoy nos dicen: no quiero saber de tu Dios, no quiero saber de tu Jesucristo. No te preocupes, no pasa nada. Pues si no quieres saber, pues no hay ningún problema. Adiós, bye. Así nos ha sucedido a muchos, hermanos. Hay familiares que nos han dicho: a mí no me hables de tu Dios. Tengo un tío de parte de mi papá
En el principio, cuando empezamos a conocer del Evangelio, le predicamos la palabra de Dios y me dijo: hijo, yo te respeto mucho y te quiero mucho y te estimo mucho, pero quiero decirte el día de hoy una cosa. Yo me voy a morir en la tradición que mi padre me enseñó. Yo me voy a morir en las tradiciones que mis padres me inculcaron. Pero mira, tío, respétame y yo te respeto a ti. Pero nunca volvemos a insistir, ¿es cierto? Nunca le decimos al Señor: dime cómo, Señor. Dime cómo llego a esas personas. Dime de qué manera puedo hacer para que te escuchen a ti, para que escuchen tu palabra. O nos cierran la puerta y jamás volvemos a tocar para predicar la palabra, hermano. Y miles un montón de testimonios pudiéramos tener, hermano. Sí. Pero no hemos pasado por estas tribulaciones o estas tempestades o estas situaciones difíciles que nuestros hermanos enfrentaron hace muchos años, hermanos. Sí. Hoy varias cosas se nos hacen fáciles. Quiero decirte que los tiempos son malos. Los tiempos son peligrosos. ¿Cuántos de ellos dejaron de servir a Dios? Ninguno, hermano. Sí. Se mantuvieron. Aún fueron más allá de lo que habían hecho, hermano. A veces pasamos por pequeñas tormentas y ya no queremos seguir a Jesús. Por lo que estés pasando, por lo que estés viviendo, no se compara con lo que otras personas están pasando, hermano. En mi sentir, hermano, y en el momento que yo me encontré en esta situación, yo pensé que era el hombre más infeliz sobre la tierra. El hombre más necesitado sobre la tierra. Pero un día Dios nos dejó mirar la necesidad de otras personas y le dije: Señor, no se compara con lo que yo estoy pasando. Señor, no se compara con lo que yo estoy viviendo. Casi el Señor me dijo: sí, hermano, a veces hay cosas que suceden para nuestro bien. La palabra del Señor así nos los dice. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, hermano. Y sé que en la prueba que estés, sé que en la tempestad que estés, hermano, encuéntrale el lado agradable de parte de Dios, hermano. Porque sé que Dios te está preparando. Sé que Dios está preparando tu mente, está preparando tu corazón, está preparando tu vida. Sé que esto es parte de una preparación, hermano. Hay alguien que se alegra, ¿sabes? Y no son tus hermanos. Porque a veces así lo pensamos. Pensamos que nuestros hermanos se están alegrando por lo que estoy viviendo. No, hermano. El enemigo es el que está alegre y está contento por lo que estás viviendo. Porque él dice: lo tengo en mis manos, lo voy a acabar, lo voy a destruir. Pero si él se diera cuenta que después que salgas de ese proceso, de esa situación, vas a salir con una fe renovada, dejaría de hacerte la guerra. Y los procesos, las tempestades, muchas de las veces sirven para eso, para que tu fe se active, para que tu fe crezca, para que se despierte el valiente que hay dentro de ti, para que se levante la guerrera que hay dentro de ti, para que el Hijo de Dios se active y confíe más en su Señor. Si supiera el enemigo lo que va a surgir después de todo eso, dejaría de hacerte la guerra, hermano. Pero sabes, qué bueno que no es así, hermano. En la Biblia hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que no retrocedieron, se mantuvieron y perseveraron, hermano.
El ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, hermano. El ejemplo de Daniel en el foso de los leones, hermano. El ejemplo de Pablo cuando naufragó en el mar, hermano. Varones que estuvieron en situaciones verdaderamente difíciles y complicadas, hermano, y se mantuvieron. No declinaron, no dudaron. Sépase Dios, decían estos varones, sépase Rey, que ya sea que Dios me salve o que no me salve, yo no renunciaré. Hoy necesitamos, hermanos, levantarnos, dejar la apatía que hay en nuestras vidas. Dejar aquellas cosas que nos están estorbando. ¿Sabes? Muchas de las veces Dios nos habla con amor y no hacemos caso. Dice la palabra, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Al Dios que tú le sirves está vivo. Al Dios que tú le sirves camina, mira y ve todo lo que hacemos. Y muchas de las veces nos ocultamos para hacer ciertas cosas. Dice el Señor a través de su palabra, sed santos, porque yo soy santo. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y eso es lo mismo que el Señor nos dice en este tiempo. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis, mujeres de poca fe? ¿No sabéis que yo estoy con ustedes? ¿No sabéis que yo soy quien peleo sus batallas? ¿No sabéis que yo soy el que les doy la victoria? ¿No sabéis que yo soy el que estoy al pendiente de ustedes? ¿Cuántas de las veces la fe se nos ha acabado y se nos ha reducido, hermano? Pero dice el Señor Jesucristo, si tan solo tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a la montaña, muévete, y se tendría que mover. ¿Es cierto, hermano? La mostaza, el grano de mostaza, es el grano más pequeño. ¿Sí? Es la semilla más pequeña de las hortalizas, hermanos. Y es así de diminuta. O sea que si tu fe fuera así de diminuta, hermano, le dirías a aquellas grandes cosas que se levantan en contra de ti, muévete, y se tendría que mover, hermano. Si esto le sucedió a los apóstoles, a los que estuvieron con nuestro Señor Jesucristo en su tiempo, nos puede suceder a nosotros también. Y el Señor también nos puede decir, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? A veces hay palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano, que son recias, son fuertes. Los discípulos ya tenían buenos años con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio y tu fe no ha crecido? ¿Cuántos años tienes en el Evangelio y tu fe ni siquiera el granito de mostaza es? ¿Cuántos años tenemos en la casa de Dios, hermano, y seguimos sin servir? ¿Cuántos años tenemos en la casa del Señor, hermano, y seguimos sin activarnos en la obra de Dios? Si esto le sucedió a ellos, a nosotros nos puede suceder también, hermanos. Y aún también el Señor nos va a decir, ¿por qué teméis? ¿Por qué tienes miedo, hombre? ¿Por qué tienes miedo, mujer? Yo estoy contigo. Créeme únicamente y verás mi gloria. Créeme únicamente, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. Créeme únicamente
Y yo abriré los cielos y derramaré bendición hasta que abunde sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre todas las áreas de tu vida. Pero seguimos sin creer, hermano. Dáselo fuerte al Señor, hermano. Seguimos sin creerle a Dios, hermano. ¿Cuántas veces nos han ministrado, hermano? Sí, lo que es la fe. Nos han hablado de la fe, nos han hablado del dar, nos han hablado del perdonar, nos han hablado del renovarnos, nos han hablado de tantas cosas a través de la palabra de Dios, y seguimos siendo los mismos. Nuestra actitud no cambia. Nuestra actitud sigue siendo la misma. Nuestro carácter no cambia. Jesús, aunque fue humilde, nunca dejó de tener su autoridad. Varón, aunque seas humilde, nunca vas a dejar de perder tu autoridad. Y a veces pensamos que porque soy humilde, todos me van a sobrepasar, todos se van a levantar en contra de mí o me van a pisotear. Aquí el único que exalta es Dios. Muchas de las veces hemos perdido bendiciones porque nosotros varones no nos hemos activado. No hemos dejado de ser esos recios. No hemos dejado de ser esos insensibles. Dios quiere darte más. Dios quiere darte mucho. Pero ¿cómo te va a dar Dios? ¿Cómo me va a dar Dios? ¿Cómo nos va a dar Dios, hermano? Si nuestro corazón no está preparado para recibir lo que Dios ha preparado de antemano para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Hoy a veces nos quejamos porque no tenemos, y es cierto, bien merecido lo tenemos, porque no le hemos creído a Dios y no hemos dejado de ser esos orgullosos, esos vanagloriosos. Estorbos son para que Dios deposite sus bendiciones sobre nuestras vidas. El orgullo, el resentimiento, la vanagloria, la altivez, la falta de perdón, la falta de sinceridad obstruyen que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Dice la palabra: y perdónense los unos a los otros como yo los he perdonado a ustedes. Y estamos esperando que los otros vengan y nos pidan perdón. ¿Qué clase de evangelio conoces? ¿Qué clase de cristianismo vives? ¿Qué clase de actitud tenemos hoy como hijos de Dios, hermano? Dice el Señor: ¿por qué temes, hombre de poca fe? A veces la tempestad es tan fuerte que nos golpea y se nos olvida que el Señor está de nuestro lado y se encuentra en nuestra barca, hermano. Dios está contigo. Pero si algo que no le gusta a Dios es la actitud que a veces tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Dice su palabra que al humilde lo mira de lejos, pero al otro lo mira al humilde lo mira de cerca, ¿sí? Y aquel otro varón que no quiere doblegar su orgullo, que no quiere doblegar, lo mira de lejos. Al orgulloso lo mira de lejos. ¿Cuál es tu posición? ¿Cuál es tu posición, hermano? ¿Quieres que Dios esté contigo? ¿O quieres que únicamente Dios te mire de lejos? Lejos antes estábamos de Dios y vivíamos sin esperanza alguna. Y tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó. No es que lo merecieras, no es que lo mereciera.
sino tuvo misericordia de nosotros y su gracia actuó sobre nuestras vidas. Hoy podemos decir, soy hijo de Dios, pero es gracias a Él, no gracias a lo que hayas hecho. Es más bien dicho, tú y yo no hemos hecho nada. Tú y yo no hemos hecho nada para merecer lo que hoy tenemos. Iniciando por nuestra vida. Muchos decimos, es mi vida, es la vida que Dios te ha prestado. Muchos decimos, yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Es la vida que Dios ha puesto en ti. Y se nos hace fácil huir de la presencia de Dios. A veces todas esas tempestades, hermano, nos ayudan a reconocer quién es Dios. Y que tú y yo, sin Dios, no somos nada. Podríamos enorgullecernos de muchas cosas, sí, pero ¿de qué me serviría? De nada, hermano. De nada. Se nos olvida que cuando estamos en medio de esas tribulaciones, se nos olvida, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se nos olvida que el Señor nos cubre. Se nos olvida que el Señor está ahí con nosotros, hermano. Yo no le deseo a nadie en las tempestades. Y si en algo podría desearlas, hermanos, es para que cambiemos. Si en algo podría desearlas es para que seamos diferentes. Si en algo podríamos desearlas es para que nos activemos y seamos totalmente diferentes. Que no se nos olvide que el Señor tiene el control de todo y es todopoderoso para obrar a nuestro favor. En medio de esas tempestades, en medio de esas situaciones, el Señor tiene el control de todo eso, hermano. Reflexiona sobre esto y estoy por terminar, hermano. Las tempestades hacen que nuestra fe se active y que confiemos más en Dios. Uno de los propósitos de las tempestades es que la fe que hay en ti, ¿cuántos tienen fe, hermano? ¿Sí? Y yo sé que si tienes fe en esta hora, hermano, vamos a hacer una oración en el cual vas a cancelar todo lo que ha venido a acontecer sobre tu vida. Vamos a cancelar todo aquello que se ha levantado en contra de ti en el nombre de Jesús, hermano. Y si tienes fe, hermano, tú mismo te vas a dar cuenta lo que va a pasar en los próximos días en tu vida. ¿Sí? Las tempestades hacen que nuestra fe se active y caminemos más y conozcamos y confiemos más en Dios, hermano. Después de que los discípulos salieron de esa barca, hermano, salieron preparados. Después de que los discípulos salieron de esa barca, pasaron esa tormenta, pasaron esa tempestad, salieron preparados, hermano. Cuando pase la tormenta en la cual tú estás, cuando pases el propósito en el cual tú estás, hermano, vas a salir con una nueva visión, vas a salir con una nueva mentalidad, vas a salir con algo nuevo de parte de Dios sobre tu vida y vas a decir, esto yo no lo podía hacer, pero hoy lo hago. ¿Por qué? Porque Dios me ha ayudado. Cuando pasas, es porque Dios ha preparado tu vida para algo más grande. Cuando pasas es porque Dios ha preparado tu vida para algo mayor, hermano. ¿Sí? Cuando salimos de esa barca, cuando pasemos esas tempestades, hermano, es porque Dios nos ha preparado en un área de nuestras vidas. Y eso no quiere decir, hermano, que ahí culmina todo. Se levantarán otras, pero de algo estoy seguro, que ya no estoy solo.
que en medio de la tempestad, que en medio de la tormenta, en medio de esas olas que se levantan, esas olas impetuosas y que me golpean y que me hacen titubear y que me hacen sacudirme, no estoy solo. Dios está conmigo. Aleluya. Dios te dice hoy: estoy obrando a tu favor. Persevera aunque no veas alguna respuesta. Y aquí es donde muchos de nosotros huimos, hermano. Donde no nos gusta perseverar. Donde no nos gusta esperar en la voluntad de Dios, hermano. Donde no nos gusta esperar lo que Dios va a hacer en esta situación, hermano. Y empezamos a cometer errores. Empezamos a cometer ciertas cosas, hermano. A tomar malas decisiones. Porque pensamos que Jesucristo ya se durmió. Porque pensamos que Jesucristo ya se olvidó de mí. Amén. Porque pensamos que nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, se ha olvidado de su Hijo. Pero es todo lo contrario, hermano. Dios está esperando ver la actitud que cada uno de nosotros va a tomar. Dios está esperando ver la actitud, la reacción de su Hijo. Él está obrando. Dios te dice hoy: estoy obrando a tu favor. Persevera aunque no veas tu milagro. Persevera aunque no veas la salida. Persevera aunque no veas algo nuevo de parte de Dios, hermano. Y 3, persevera en la fe, en la oración y firme en la palabra de Dios. Perseveremos, hermanos. Muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo perseverar, hermano, en la oración. Perseverar en orar a Dios, hermano. Estoy viendo que mi matrimonio está tomando un rumbo totalmente diferente. Y no oro a Dios, no busco a Dios. Veo que ahora en el matrimonio, dentro del matrimonio, ya no hay respeto. Los hijos se están levantando. Y no oramos a Dios, hermano. Y sé que lo primero que el Señor, ¿sabes por qué no oramos? ¿O por qué no buscamos la dirección de Dios? Es porque el Señor te va a decir: el primero que tiene que cambiar eres tu hijo. El primero que tiene que cambiar su actitud, ese eres tú. Porque los demás se están dando cuenta de la actitud que tú estás teniendo. Porque los demás se están dando cuenta de la actitud que tú tienes en tu vida. Y si tú cambias, los demás van a cambiar. A veces nosotros somos el problema, varones. A veces eres tú el problema, mujer. A veces el problema son los hijos. Pero necesitamos orar a Dios, perseverar en Dios, y que Dios nos dé su ayuda y la dirección para que sepamos qué hacer, iglesia. No le huyas. Solamente deja que Dios obre en tu vida. Ponte de pie, iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Yo no sé. Yo no sé qué es lo que estés pasando, iglesia. Pero así como esa tempestad del día, esa lluvia del día de ahí que yo no me la esperaba, así son las cosas que luego se levantan en contra de nosotros cuando menos nos esperamos. Hay cosas que acontecen y hay cosas que pasan. Pero si de algo quiero que estés seguro, es que Dios está contigo.
que ahora ya no camina solo en este mundo, que ahora ya no camina sin rumbo fijo, que ahora el Rey de Reyes y Señor de Señores está de tu lado. Así que yo no sé si estés pasando por alguna tempestad, estés pasando por una situación difícil, algún problema. Yo quiero decirte en esta tarde que Dios está en medio de tu problema, que Dios está en medio de tu tempestad, que Dios está en medio de tu necesidad, que Dios está en medio de esa situación difícil. Solamente tómate un momento, tómate un instante en esta hora para meditar un poquito y reconocer que a veces hemos tomado malas decisiones, que a veces nuestro Padre Celestial nos quiere impedir esas cosas en nosotros. Yo te pregunto a ti, dice la palabra que si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos daría lo que nosotros le pidiéramos. Y tú no meterías a alguno de tus hijos en alguna tormenta, en alguna disciplina, sin que quieras ver algo nuevo de parte de Él. ¿Quién de ustedes, quién de nosotros como padres meteríamos a nuestros hijos en una situación difícil? Antes de que eso sucediera, siempre está el que les hablamos, les orientamos, les decimos que eso no está bien. Y así es nuestro Padre, hermanos. Y aún todavía mucho mejor. Él ha querido evitarnos muchas cosas, pero los que se empeñan a seguir en esa ruta somos nosotros. Y sé que en esta hora has meditado, sé que en esta hora te tomaste tu tiempo, y yo solamente quiero orar a Dios por ti. Padre, yo te doy gracias porque en medio de toda tempestad y en medio de toda dificultad, Padre, tú estuviste conmigo. Que yo pensé que tú me dejaste, que yo pensé que tú, Señor Dios, te habías olvidado de mí, pero nunca fue así, Señor. Padre, me equivoqué en varias decisiones que tomé, Señor. Y sé que varias veces me hablaste en medio de esa tempestad. Sé que muchas veces me hablaste en medio de esas situaciones, pero no podía entenderte, Señor, porque no había paz en mi mente ni paz en mi corazón, Señor. Pero yo te agradezco, Padre, porque tú siempre tuviste el control. Siempre tuviste el control. Y hoy en esta tarde, Padre, quiero orar a ti por mis hermanos, Señor. Sé que varios de ellos están pasando, Señor Dios, por pruebas, están pasando por problemas, están pasando por escasez, están pasando por luchas. Y en su vida hay una tempestad que se ha levantado, Señor, y los ha atemorizado. Y han huido de ti, Padre. No han permitido que tú hables a su corazón, no han permitido que tú hables a su vida, Señor. Yo te pido en esta tarde, Padre, por nuestros hermanos, Señor, que aún en medio, Señor Dios, de su problema, porque muchos tenemos problemas, Señor, que en medio de su problema, que en medio de su dificultad, en medio del desastre que estén viviendo, Señor Dios, ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Ellos puedan, Señor Dios, tomarse un momento, tomarse un instante, Señor Dios, para decir: no te quiero fallar, para invocar tu nombre, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre, que en medio de su tempestad, Señor, seas tú obrando
a su favor, Señor. Que tú los fortalezcas, Señor Dios, en medio de su tempestad. Que tú los fortalezcas en medio de su problema. Que tú les des la victoria, Señor. Que tú les des la victoria, Señor. Aleluya. Y que seas tú peleando, Señor Dios, sus batallas, Señor. Que seas tú peleando, Señor Dios, por tus hijos.